El conflicto minero en Bolívar acaba de escalar tras ese despliegue militar del día de ayer. Y esto, señores, es brutal para la transición, porque parte de lo que sostiene a Diosdado Cabello es precisamente ese conglomerado irregular. Se le acaba el oxígeno al capo. Comienza su caída, aunque sea en cámara lenta. Ex agente de la CIA, que dijo, por cierto, que Delcy sería reemplazada en el momento adecuado, abrirá su oficina en Caracas. Repito, ex agente de la CIA, no la CIA como tal, es la que va a abrir la oficina. Cuidado con eso. Mientras tanto, está prendido el parán pam pam en Bolívar. Los sindicatos en Caracas piden la salida de rectores electorales y un cronograma para los comicios en Venezuela. ¿Bajo qué grito? Elecciones ya. Y publica Reuters que IMSA se mueve para renegociar un contrato hidroeléctrico en Venezuela. Noticia positiva al final. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las voy a contar el día de hoy, miércoles 10 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Las últimas 24 horas en el sur del estado Bolívar confirman que la burbujita del arco minero del Orinoco ha entrado en una fase de canibalización armada, pero de manera absoluta. El día de ayer, videos van, videos vienen, pero reportes sí verificados que provienen de la Troncal 10 y de los municipios auríferos reportaban un despliegue inusual de contingentes militares, de movimientos tácticos y todo en los límites de Las Claritas y del Callao. No se trata de un operativo de la ley y el orden, no. Más bien es el colapso definitivo, o el comienzo de este colapso, del pacto mafioso que unía al Tren de Aragua, al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y al ala militar y criminal que reporta directamente a Diosdado Cabello en Caracas. El control del oro, en momentos en que este mineral busca récords desde finales de enero, que en enero tocó su máximo histórico internacional, se ha convertido en una especie de guerra de supervivencia donde las lealtades corporativas se vienen pagando con sangre. La conexión entre el sindicato de este sujeto, Johan José Romero, alias Johan Petrica, fundador del Tren de Aragua, y la guerrilla colombiana del ELN no es una hipótesis. Es una alianza operativa de complementariedad criminal que está documentada sobre el terreno. Porque mientras el Tren de Aragua ejerce ese control social y la extorsión comercial y, por supuesto, la mano de obra esclava de mineros artesanales en Las Claritas y en otras minas, en otros sectores, el ELN aporta la estructura militar pesada, el control de las rutas transnacionales de contrabando hacia Brasil, hacia Guyana y también la experiencia en combate de largo aliento. Pero es que hay de todo allí y hacemos o haremos un programa especial de esto porque allí pululan garimpeiros, mineros ilegales, traficantes de estupefacientes, prostitución, cientos de malvivientes en todas esas minas y yo supongo que usted se pregunta, si desalojan todo eso, ¿a dónde van a parar? ¿A qué se van a dedicar ahora o qué pasará con los desplazados? Y lo digo en clave de las poblaciones aledañas y de las personas de bien que verán un éxodo, no sé si decir importante, pero más bien peligroso. Esa fusión de todo ese conglomerado transformó a nuestro estado Bolívar en un teatro de operaciones donde una banda criminal venezolana y una organización extranjera, guerrillera, se reparten las vetas del oro más ricas del continente bajo la mirada complaciente del generalato regional y por supuesto del régimen de Delcy. Hace un par de días comenzaba todo esto con un bulo que se había corrido, tremendo humazo que se habían lanzado con esto de la presencia de militares estadounidenses en el área y una foto de inteligencia artificial. Pero el día de ayer, el ejército venezolano sí despliega un mega operativo en Las Cristinas y en el kilómetro 88 del estado Bolívar. La organización Provea, por su parte, alertaba sobre el riesgo de las posibles ejecuciones extrajudiciales y de las detenciones arbitrarias en contra de la población civil de la zona. Y es que fuentes confirmaron a Provea que la operación estaba siendo conducida por efectivos del ejército venezolano en este kilómetro 88, un territorio controlado por estos grupos armados ilegales que operan en el marco o en los alrededores también del arco minero del Orinoco.
Y es que operativos similares en zonas mineras y populares de Venezuela, como, por ejemplo, ojo con esto, la Operación de Liberación del Pueblo, la OLP, con la participación de la Fuerza Armada Nacional, o los operativos Trueno, dejaron cientos de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y atropellos también contra la población civil ajena al conflicto. Ojo con esto. Pero todo esto pasa porque el Estado venezolano abandonó sus obligaciones de proveer seguridad y también de proveer calidad de vida a todos los pobladores del país y en especial, porque es el tema de hoy, a esa región a propósito. Porque ahora ese abandono es sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública por una razón: los jefazos de acá de Estados Unidos que piden entrar al negocio minero en nuestro país. Pero por otro lado, todo esto tiene un componente sumamente importante, una sacudida de los cimientos del narco de Venezuela. Usted sabe quién es, Diosdado Cabello. Porque sí, como les digo, el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas que viven, no solo en las zonas afectadas del arco minero del Orinoco, de todo el país, por supuesto, pero también la seguridad de esa zona, la vida, la integridad, el debido proceso. Pero ¿qué decidió el Estado en su momento? Para cimentarse en el poder, ceder todo este terreno, y usted sabe qué más, a las mafias que allí operan, como siempre para sobrevivir como régimen. Pregúntele a Zapatero. Sin embargo, el verdadero valor estratégico de este comienzo de limpieza forzada del arco minero es clave en algo. Parte de la caída del régimen pasa por Diosdado Cabello, y ese golpe financiero también debilita claramente estructuras remanentes precisamente de Cabello, porque históricamente las megabandas y los sindicatos mineros que operan en el sur del país no responden a una línea tecnócrata o a esta forma de pragmatismo absurdo de Delcy Rodríguez, porque su cadena de mando asciende directamente a la jefatura de Cabello a través de la red de oficiales de la Fuerza Armada, y usted lo sabe, del SEBIN y de todos quienes controlan las aduanas, ¿verdad? Mocho Cabello, y las gobernaciones locales. Pero al secarse las fuentes de financiamiento tradicionales en Caracas, hablamos de la captura de Maduro en enero de 2026, y posteriormente, o antes también, la persecución al narcotráfico, que es la otra fuente del empresario del polvo blanco Cabello, el control de la burbuja de oro en Bolívar se convirtió en la principal caja negra o caja chica negra y en el último reducto de poder político y militar para Cabello. Destruir y desmantelar ese enclave criminal de Johan Petrica y el ELN es, en la práctica, cortarle el flujo de oxígeno financiero a la facción más radical del chavismo, dejándolos sin capacidad para pagar nóminas de esbirros o para financiar operaciones de contrainteligencia. Pero voy a ir un poquito más allá. Y lo vamos a profundizar de manera extendida esta tarde en nuestro directo de Apolítico Live. No se lo puede perder. Porque esto es el comienzo, o quizá mejor dicho, un paso más en la caída de Diosdado. Porque un día de estos, gracias al pragmatismo del mismo régimen y a su genuflexión, el capo Cabello va a voltear y se verá sin poder operativo. Y entonces, cuando se vea solo, llegará esa frase: entrégate, no lo hagas más difícil. Porque esta purga del subsuelo criminal encaja perfectamente con la necesidad geoestratégica y también inmediata que tiene la administración de Donald Trump y el secretario Marco Rubio en Washington. ¿Para qué? Para que las grandes firmas financieras de los Estados Unidos y las corporaciones petroleras internacionales y de minerales puedan ingresar de manera segura en las empresas mixtas de nuestro país y puedan ejecutar las inversiones multimillonarias proyectadas para estabilizar nuestra economía. Un requisito sine qua non es limpiar el territorio de organizaciones calificadas formalmente, de hecho, por el Departamento de Estado como terroristas internacionales. ¿De qué hablo? De los socios de Cabello, el ELN, y del Tren de Aragua, obviamente. Porque ninguna junta directiva en Nueva York o en Houston te va a firmar un contrato de inversión, de crudo, de minerales, lo que sea, si sabe que el control territorial de esas zonas de producción está en manos de pranes que cobran vacunas a 10 minutos de los taladros o de los yacimientos, ¿verdad que no? Y es que la limpieza del arco minero no es solo un temita moral, que lo es también, o de ecocidio, que también.
es una exigencia de cumplimiento corporativo y de seguridad para los Estados Unidos, quienes a su vez y de manera colateral nos están haciendo tremendo favor con Cabello. Intentaron sostener el feudo minero vendiendo propaganda del PSV y coaccionando a todos los pueblos del sur, pero la realidad económica y la presión militar e internacional los terminaron acorralando. ¿Se acuerdan ustedes del programa que hicimos hace un par de días? Los que ven nuestros videos todos los días. Y si usted nos ve por primera vez, por cierto, bienvenido. Le voy a decir a qué me refiero. Me refiero a ese llamado del martes a las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana que tocamos en ese programa a acuartelarse sin una razón aparente. Y esto explicaría perfectamente el episodio en desarrollo. Y es que bajo la dirección de Gustavo González López, el malandro este, que ahora es ministro de la Defensa, la Fuerza Armada Nacional está realizando estas operaciones militares. ¿Y qué les decía hace rato? Que era importante escuchar bien una palabra, porque González López fue quien dirigió la Operación Liberación del Pueblo, la OLP, en donde murieron cientos de jóvenes. Y a todas estas no hay comunicado oficial. Ni siquiera Yuslibet García, alias La Tata, militante del PSV y actual gobernadora del estado Bolívar. Anteriormente, por cierto, alcaldesa del municipio Piedras de Upata. Cabecilla de una red internacional de contrabando, de comercio ilegal, obviamente, y de lavado de activos provenientes del oro. ¿Qué dice esta mujer? Nada. Bueno, puede que esté ocupada de repente llamando a la línea 0800 extorsión. Pero ahora, para limpiar el arco minero, señores, hará falta mucho más de lo que vimos ayer. Y lamentablemente no puedo colocar muchos videos o casi ningún video porque la mayoría o no son apropiados para las reglas de la comunidad o algunos son fake. Y quiero tomarme el tiempo de ver cuáles son reales y cuáles no, porque no nos interesa en este canal la exclusiva. Nos interesa analizar todo esto que es sumamente importante, sobre todo cuando las supuestas autoridades siguen calladitas, porque para ellos, usted sabe, no merecemos estar informados de manera oficial. Así que, de paso, le agradezco el periodismo ciudadano, de verdad, porque el arco minero es un entramado tan peligroso y tan oscuro que otrora chavistas pesados han caído por intentar meterse allí. Así que no se pierda el directo de esta noche, se lo recomiendo. Y vamos a expandir la noticia esta, claro que sí. Atentos con esto ahora, porque también hay otras señales, y señales que dicen más que cualquier discurso completo. Y esta que les voy a contar es una de ellas. Rick de la Torre, ex jefe de la estación de la CIA en Caracas y fundador de Tower Strategy, anunció la apertura de una oficina de su firma en Venezuela, en Caracas. No aquí en Miami, no en Washington, no en Bogotá, en Caracas. Y esto, por supuesto, no es un detalle menor. Es una señal de mercado, de poder y de transición. Porque cuando una firma de lobby y de asesoría estratégica integrada por antiguos operadores de inteligencia, diplomáticos estadounidenses y expertos en seguridad nacional decide que van a abrir una oficina en Venezuela, el mensaje es muy claro. Alguien está apostando a que el país entra en una nueva etapa económica. Así de simple. Pero aquí no hay que confundirse. Ojo, porque esto no significa que Venezuela ya es un país normal, ni tampoco significa que el chavismo haya desaparecido, lo sabemos muy bien, ni significa que las instituciones estén limpias, ni que la justicia haya llegado, ni que el Estado de Derecho haya sido reconstruido. Significa algo curioso. El negocio comenzó a moverse en vísperas de cosas que pueden seguir sucediendo. Y cuando el negocio se mueve antes que la justicia, por supuesto que hay que poner la lupa. De la Torre dijo que Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Y que está en una de las etapas iniciales de una reapertura económica. Eso es cierto, eso lo sabemos. Además tenemos gas, minerales, telecomunicaciones, infraestructura destruida y todo un mercado que después de muchos años de colapso necesita de todo. Y para los inversionistas eso puede sonar, o suena de hecho, a oportunidad. Para los venezolanos, quizás nos suene una pregunta mucho más incómoda. ¿Y quién controla esa reapertura? Y allí es donde está el punto central de este fragmento del programa, de esta noticia. Porque Venezuela no simplemente necesita que lleguen empresas, necesita reglas para que las empresas lleguen. Y no basta con abrir oficinas, con firmar contratos y con asesorar compañías y hablar
de reconstrucción. Hace falta saber bajo qué marco legal van a operar, quién audita los acuerdos y quién garantiza transparencia o impide que los mismos de siempre se reciclen como socios inevitables o, por cierto, quién protege al país de otra ronda de saqueo, pero esta vez con corbatica internacional y un PowerPoint bilingüe. De la Torre, por supuesto que no es un observador cualquiera. Repito, fue jefe de la estación de la CIA en Caracas. Conoce el terreno, conoce los actores, conoce las redes, el entramado y también la manera en la que el poder venezolano se mueve por debajo de la mesa. Y es que meses atrás, en una entrevista, fue muy claro al explicar por qué Washington decidió trabajar temporalmente con Delcy Rodríguez, y recalco temporalmente. Y no fue, claro, por falta de una solución democrática ideal, sino porque, según él y la administración, se quería evitar un colapso institucional. Pero la clave de esa entrevista fue una frase muy importante. Delcy será reemplazada, pero será reemplazada en el momento adecuado. Y esa es la tensión real de este segmento. Porque sí, Delcy es temporal, y todos nos preguntamos y quisiéramos que fuera temporal hasta hoy mismo. Pero toda esa reapertura económica también ocurre en medio de una transición que es incompleta. Una transición donde los inversionistas quieren entrar, Washington quiere estabilizar, las empresas quieren posicionarse, los operadores quieren cobrar y el país, el ciudadano, espera saber cuándo termina el poder de quienes formaron parte del desastre. Y eso hasta ahora no ha sucedido a la velocidad que deseamos. Entonces, si ahora vienen nuevos jugadores a la mesa de este calibre, la pregunta no puede ser solo cuánto van a invertir, ¿verdad? Sino con quién van a negociar. ¿Qué garantías pueden tener de esa misma gente? ¿Con qué transparencia? ¿Con qué controles? Y sobre todo, ¿quién se beneficia de esto? Tower Strategy dice que quiere reunir experiencia empresarial venezolana, antiguo liderazgo diplomático estadounidense y mezclarlo con inteligencia estratégica. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, conocimiento local, que lo tienen, acceso político en Washington, que también lo tienen, y lecturas de riesgo. Y esto puede ser muy útil para empresas que quieran operar dentro de un país complejo, porque esta empresa le tendería el puente a estos otros inversionistas. Pero ahora que la palabra reapertura suena con tanta fuerza, hay que decirlo claro, una reapertura sin justicia puede terminar siendo un reciclaje de impunidad. Y es que esa oficina de Tower Strategy en Caracas revela que el mundo empresarial ya huele la oportunidad y que eso puede ser muy bueno si sirve para reconstruir nuestro país, pero también puede ser peligrosísimo si no se ejecutan los planes y las viejas élites políticas y los nuevos intermediarios y consultores, ¿verdad, Elías Ferrer? Se reparten el mapa antes de que el país recupere plenamente sus instituciones. Porque no necesitamos, definitivamente, otra fiebre de petróleo. Necesitamos reconstrucción seria. Obvio que tampoco necesitamos operadores explicando que hay que esperar el momento adecuado para sacar a determinadas figuras del poder. Necesitamos que suceda, que ese momento llegue. No que la transición se convierta en un mercado persa donde cada quien busca pues, su propia tajada, como siempre, como Aaron Shock en su momento, programa de ayer. Necesitamos que el dinero vuelva al país, pero que esté auditado, supervisado, orientado a levantar hospitales, electricidad, ya vamos a hablar de eso, salarios, seguridad, infraestructura y producción real. Necesitamos un cambio. Y yo sé que hay muchos pendientes de promoverlo muy rápido. Como siempre, agradecerle a los miembros de nuestra comunidad, quienes nos hacen sus contribuciones vía Super Chats, Super Thanks o los regalitos estos nuevos de YouTube, que son bien interesantes. Y por supuesto, a ti, a todos los que están viendo este video, incluso en este momento, porque nada tendría sentido sin ustedes. Lo único que pedimos, dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho, porque de esa manera nos ayudan a seguir creciendo, a que estemos aquí haciendo este trabajo todos los días y que nuestra voz llegue a más rincones. Continuamos. Mientras toda la locura esta pasaba en Bolívar, más de una decena de sindicalistas salieron a protestar este martes y pidieron la destitución y la renuncia de los rectores electorales afines al chavismo y el establecimiento de un cronograma para celebrar esos comicios presidenciales en Venezuela. Todo esto cuando falta menos de un mes para que
o para lo que se considera el vencimiento del interinato que encabeza Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. El grito de guerra era sencillo: elecciones ya. Y eso era lo que a los cuatro vientos expresaban los manifestantes desde las afueras del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas. Queremos que el CNE, como ente rector del poder electoral, se pronuncie definitivamente con un cronograma electoral, y si no cumple con sus funciones, entonces vamos a exigir la renuncia definitiva de todo el cuerpo de rectores. Eso tiene que pasar, cumplan o no cumplan, por cierto. Pero esto lo indicaba Estela Romero, miembro de la Coalición Sindical Nacional. Y es que la sindicalista criticó que, tras 5 meses de la captura de Maduro, no se haya cumplido con la convocatoria a unas elecciones, como dicta la Constitución chavista, para poder elegir a un sucesor, y remarcó que el próximo 3 de julio, atentos con esa fecha, 3 de julio, estamos a menos de un mes, vence en teoría ese periodo del interinato. Los sindicatos que protestaron la semana pasada frente a la Embajada de los Estados Unidos esgrimen el artículo 234 de la Constitución chavista, que establece por ellos mismos que las faltas temporales o absolutas del presidente de la República, si fuera presidente, pero usted me entiende, tienen que ser suplidas por el vicepresidente hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento en el mismo periodo, o sea, 90 días más. Rodríguez, ilegalmente, era la vicepresidenta de otro tipo ilegal, Maduro, que se robó unas elecciones, que asumió como presidente y que todo esto fue evaluado o avalado por el Tribunal Supremo de Inmundicias. Y después de la caída del dictador, el TCJ eludió fijar plazos de elecciones y dejó esto en manos de otros órganos del Estado, además utilizando una calificación jurídica de la ausencia de Maduro que se inventaron básicamente. El Poder Legislativo, controlado por el chavismo también, obviamente, tampoco se pronunció al respecto. Solamente juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada el 5 de enero, 2 días después de la operación militar que derrocó a Maduro y que también se llevó a Cilia Flores, y así estamos hasta el día de hoy, incluso sin vicepresidente. Pero bueno, es o hacen lo que les da la gana. Queremos la destitución de todos estos rectores criminales que se burlaron de la necesidad del pueblo venezolano. Ajá, ese sí es mi idioma. Hoy, como juventud, como coalición, como estudiantes, pero sobre todo como venezolanos, exigimos cronograma electoral que nos lleve a unas elecciones en las cuales los resultados sean respetados. Esto eran palabras de Alexander Rodríguez, alumno de la Universidad Bolivariana, esa institución ligada al chavismo. Asimismo, también se hizo un llamado a los Estados Unidos a cumplir con los pasos necesarios para unas elecciones libres, con observación internacional, que es de lo más importante que podemos pedir. Y es que el pasado miércoles, cuando se cumplieron 5 meses de la captura de Nicolás Maduro durante ese ataque militar, el secretario de Estado, Marco Rubio, precisamente ese día, urgió establecer lo antes posible las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela. No podemos olvidar ese discurso o esa parte de la intervención de Marco Rubio en el Congreso. Esto incluyendo la creación de una nueva autoridad electoral. Ya veremos cuánto tardan en atender el llamado del jefazo de Marco Rubio. Y para finalizar, buena noticia. El verdadero motor de la reconstrucción de Venezuela, o por donde empieza todo, no es precisamente la retórica ideológica, sino los megavatios. Y el capital corporativo, por supuesto, de alta factura. ¿Y por qué les digo esto? Porque una exclusiva de la agencia Reuters, firmada por la periodista Mariana Párraga, acaba de revelar que la empresa energética IMSA, antigua firma estatal de Argentina que hoy es propiedad de un fondo norteamericano, del fondo Industrial Acquisitions Fund, ha avanzado muy decididamente en la negociación de un nuevo contrato histórico con Corpoelec. El objetivo es activar y rehabilitar 2 proyectos hidroeléctricos críticos en el sur de nuestro país que inyectarán hasta 672 megavatios de capacidad de generación en la ya colapsada red eléctrica nacional. ¿De qué va esto? Bueno, les cuento rápido. El pacto original, que fue congelado durante más de una década por impago, se reactivó gracias a una licencia específica emitida por Washington a principios de este año 2026. Con el 90% ya de los aspectos técnicos y financieros acomodados, la hoja de ruta que maneja el presidente de esta firma, Jorge Salcedo, expone datos
sumamente precisos sobre cómo sería la ejecución en el terreno de este proyecto. Lo divide en Proyecto Macagua, en donde la meta inmediata es poner de vuelta al servicio las dos primeras unidades de 80 megawatts cada una en un plazo de apenas 90 a 100 días tras, por supuesto, se firme el adendum del contrato, y en donde se contempla además la rehabilitación de una tercera unidad independiente. Y por el otro lado, el proyecto Tocoma, una obra paralizada que aspira a sumar, y esto es muy importante, más de 2.000 megawatts a través de 10 unidades de generación. Y es que como casi el 60% del equipamiento ya está fabricado y además resguardado en los almacenes de la empresa en Mendoza, Argentina, completar estas dos primeras fases de instalación, ahora aquí viene el time frame, el tiempo, tomará desde que se firme o desde que se empiece a ejecutar entre 14 y 19 meses. Y eso es agresivo, créame, ese avance de IMSA, que no es un hecho aislado en el sector privado, porque responde a una estrategia macro mucho más ambiciosa, ya que el gobierno de Estados Unidos empuja este plan de reconstrucción energética que valora en $100.000 millones. Asimismo, y Washington tiene claro que el profundo deterioro de la infraestructura eléctrica de nuestro país, que hoy opera a una mínima fracción, y el que está en Venezuela lo sabe, porque sufre de apagones todos los días prácticamente, es el principal cuello de botella que impide a su vez el desarrollo de las inversiones petroleras, de las inversiones mineras, de las multinacionales aliadas y de todo el aparato económico. Y es que además, no es solo la falta de mantenimiento, ni la iguana, etc. También es que se lo han robado todo, ¿no? Pero para aceitar esa maquinaria, la ilegítima Asamblea Nacional aprobó la semana pasada en primera discusión esa reforma de ley eléctrica del país que busca dar garantías jurídicas al capital privado. Y paralelamente, delegados de Caracas y de Washington, junto a la banca extranjera y a proveedores internacionales, siguen avanzando en intensas negociaciones para liberar fondos venezolanos congelados en cuentas del exterior y usarlos exclusivamente en el financiamiento de estas obras de emergencia. Importante eso. Y es que este giro pragmático hacia los megavatios y los dólares estadounidenses esconden el verdadero quiebre político del ala militar del régimen. Porque para que un plan de $100.000 millones funcione en Venezuela, en el Estado Bolívar, la Casa Blanca y el secretario de Estado saben que es un requisito obligatorio limpiar ese territorio de las mafias, del ELN, de los sindicatos mineros de Joan Petrica, de toda esta gente que opera en el arco minero. Porque esas bandas armadas responden, repito, de forma directa a la estructura de financiamiento y control social de Diosdado Cabello. Y así es como conectamos esta noticia con el tema central en el que arrancamos hoy. Porque ningún consorcio de Nueva York o de Houston va a arriesgar capital ni enviar componentes de alta tecnología desde Estados Unidos, de Alemania o qué sé yo, si el tendido eléctrico y las turbinas siguen bajo el chantaje de los planes de la provincia que están ahí alrededor de la zona, ¿no? La necesidad de asegurar las inversiones internacionales están entonces forzando el desmantelamiento vertical de la caja chica de Diosdado Cabello, dejando al narquito sin recursos para sostener su red de influencias en un momento en el que el sistema se quedó sin flujo de caja y también sin músculo operativo, ya usted me entiende, ¿verdad? Esperemos que el apagón definitivo de la tiranía suceda pronto, porque de que es inevitable, es inevitable. Y ya tú sabes que YouTube te conoce muy bien, conoce tus gustos, así que si haces clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar y mucho. Te invito a verlo y a que nos veas esta noche en un directo especial de nuestro canal de Apolítico Live. Escucha. 7 de la noche y pasamos lista. Libertad o nada. Ajá. Porque seremos libres.